proceso de planificación. Entonces, habiendo dicho eso, miramos en el fondo el por qué era importante no solamente entender qué era planificar, sino que también mirar el por qué era importante hacerse cargo de esto y dijimos que era fundamentalmente porque no siempre las cosas andan bien como uno quisiera. Cuando habla de turismo, los destinos no siempre se aborda el desarrollo y la gestión del destino desde una perspectiva que significara mayor beneficio, sino que muchas veces implica un costo mayor y en consecuencia hacerse cargo de ese costo, de esos impactos, de las consecuencias que genera una mala intervención en el desarrollo del turismo requieren de anteponerse y conducir precisamente procesos de planificación. Y luego entonces les pedimos que discutiéramos en grupo respecto de situaciones puntuales en las cuales uno se podría enfrentar a este tipo de problemas. Y a la luz de eso emergieron situaciones bien interesantes, discusiones bien interesantes que valoramos, agradecemos también cómo compartieron esas experiencias en torno a, por ejemplo, el salto en Laja, ¿cierto? Un grupo trabajó en cómo se abordaba el desarrollo del destino en torno a San Antonio, y así ocurrieron varias cuestiones interesantes que están registradas, por cierto, y que vamos a ir avanzando entonces en términos de ir mirando cómo nos hacemos cargo de este proceso. Habiendo dicho eso, entonces lo que corresponde es que discutamos, bueno, si lo que hemos hablado es desde la lógica y la generalidad de la planificación, lo que corresponde entonces ahora es que discutamos ¿cómo hacemos eso, po? ¿Cómo hacemos esta planificación, que es una cuestión tan genérica? ¿Cómo la llevamos a cabo? ¿Cómo la operacionalizamos? Y por lo tanto vamos a introducirnos ya de lleno en la mirada de la planificación estratégica, pero no en un vacío, sino que entendiendo la planificación estratégica en el contexto de la gestión y la planificación y la gestión de los destinos turísticos. Así que vamos a empezar a avanzar en esa dirección a partir de ahora. Si alguien tiene algún comentario, alguna consulta antes de iniciar, este es el espacio. Y si no, si hay dedo para arriba, entonces ya empezamos rápidamente a trabajar. Ok, no hay, perfecto, gracias María José. Hay dedo para arriba, así que vamos que a Aldo le toca esta primera parte. Ya, súper. Bien, entonces, en consecuencia a lo que hemos avanzado en esta discusión sobre planificación estratégica, es que, sí, ahora voy a compartir, es que la presentación ahora va en ese sentido. Me confirman si es que ven todos. Voy a tratar de dejar. Estoy acomodando un poco el Zoom. Y no sé, me imagino que ya ven la presentación completa, que es la clase número 2 sobre planificación estratégica y conceptos sobre destinos turísticos. Esta clase la queremos hacer bien interactiva también, para que sabemos que están cansados, vienen de su jornada laboral, eh, pero también hay harto entusiasmo de aprender. Entonces, en ese sentido, y introduciendo esta presentación, quiero hacer un menti con ustedes. Quiero preguntarles qué opinan sobre qué creen ustedes que es útil, por qué es útil la planificación estratégica. Entonces, este menti está vinculado directamente, y si toman sus teléfonos y escanean ese código QR, pueden responder esas preguntas. Y ahí vamos a ver qué opinan ustedes. Hay muchos que tienen experiencia respecto de la planificación de distintos instrumentos, SOI, Pladetur u otros. Entonces quiero ver de qué forma, cómo lo han percibido ustedes, qué elementos son importantes. Si ustedes toman su teléfono y escanean ese código QR, los va a llevar directamente a un link, y en la medida que vayan respondiendo las respuestas, van a ir apareciendo en este PowerPoint. ¿Están tratando? Sí, profe. Sí, profe, Profesores, estamos pensando. yo estoy conduciendo por la carretera, entonces voy a tratar de ingresar voy con el teléfono, entonces no sé si pueden poner el QR en el chat, porque trato de pinchar acá, pero no me funciona. Yo voy con el teléfono, Claro, sorry. la verdad es que ahora no podemos hacerlo, pero ¿te parece que nos puedas compartir dos opiniones tuyas y algún compañero que a lo mejor la pueda agregar? ¿La comparto por el chat o acá a través del micrófono?
Por el micrófono solamente. al ¿Qué micrófono. crees tú? ¿Por qué es útil la planificación estratégica? En base a tu experiencia. Yo separaría como las dos palabras, como porque es importante planificar, que es muy importante bajo los supuestos de un desarrollo futuro, tener en cuenta las consideraciones tanto medioambientales, socioculturales y de todo tipo, económicas, de demanda, de oferta, que pudiesen ocurrir en un territorio y por lo tanto hacer como una preparación para el momento en que eso comience a ocurrir, ya estar preparado el territorio, el destino. Y estratégico, por supuesto que es muy importante que no sea solo una planificación, sino que sea estratégica, que sea una cantidad de años, que tenga una visión estratégica, ojalá compartida territorialmente. Mencionaste varios conceptos ahí y todos súper pertinentes. No sé si han podido el resto de los compañeros ahí ver una respuesta para organizar el trabajo como una primera, una visión de futuro, una proyección, además de lo que nos acaban de compartir. Tenemos 3 respuestas. ¿Qué más creen? ¿Por qué es útil la planificación estratégica? Organización, futuro, proyección, es una herramienta de organización. Ahí, el desarrollo, la organización, proyección, futuro, planificar, desarrollar, herramienta, organizar un trabajo. ¿Queda alguien por responder? Hay 7 respuestas, creo que estamos, ¿o no? Todas súper pertinentes, además de las que acaban de mencionar. Deme un segundito, y aquí dice, las voy a resumir. La organización, cómo nos proyectamos, el desarrollo, la planificación, el crecimiento sostenible, una dirección clara, el futuro, y después dice abajo como una herramienta de trabajo y cómo organizar el trabajo. Bien, no, todos ustedes tienen una visión bastante acertada y lo vamos a ir desarrollando en la presentación. Y aquí hay algunos elementos para partir. Algunas consideraciones de la planificación. Primero que nada, y ya se nos mencionó, convocar y motivar a los distintos actores. Ahí ven ustedes en la imagen un pescado grande comiéndose a todos los pescaditos chicos, o nos organizamos y entre todos los chicos le damos la vuelta al sistema, que sería el pescado grande. Entonces, ¿de qué forma en definitiva nos organizamos, convocamos, motivamos a los distintos actores? Porque hay una palabra clave que hay acá que es bien importante. Nos organizamos, nos motivamos y nos apropiamos. Esto es mío, esto es como mi hijo, mi hija, y este espacio y este lugar yo quiero que se desarrolle de una buena forma. Entonces, el convocar, nos organizamos con un tipo de desarrollo turístico y nos ponemos de acuerdo, es como el segundo punto, donde nos permitimos soñar, pero un sueño aterrizado que nos dé cierta operatividad. Eso es otro elemento bien importante. Pero todo esto no puede estar solamente discutido entre nosotros, que puede ser en una reunión, sino que tiene que estar sistematizado, tiene que estar escrito en algún momento, porque el tiempo pasa, las personas cambian, etcétera, pero es necesario tener un documento que reúna toda esta información. Lo que puede ser un plan de trabajo, una hoja de ruta, una planificación estratégica, etcétera. Tiene que haber un cierto grado de formalidad. Lo otro, tiene que haber un buen diagnóstico, o sea, tenemos que saber cuál es la situación actual, la foto o el puente antes de cruzarlo. Esta es la situación que está, y para eso necesitamos calidad de la información, ojalá oficial, actualizada, que nos dé cuenta de dónde estamos. Segundo, y en concordancia con lo que dice un poco más arriba, además de los sueños necesitamos realidad, pero para eso nos tenemos que poner metas logrables en un tiempo acotado y que sean trazables, que sean medibles, de qué forma vamos avanzando. Y tiene que haber metas, objetivos y acciones claras, probablemente en un escenario de tiempo, como les decía, que puede ser a corto plazo, mediano, largo plazo, 2, 5, 10 años, que generalmente los escenarios temporales de planificación.
Lo otro, tiene que haber un seguimiento de qué forma vamos avanzando y de qué forma este plan que construimos entre todos, de sueños, de proyectos, de realidades, de visiones, de distintos sectores, se van ejecutando y vamos avanzando. Y es un instrumento propiamente tal, o una herramienta, como ustedes algunos mencionaban ahí, de índole organizacional, que nos permite organizar, que tiene un fin político y que permite también comunicar cómo es y cuáles las características únicas e identitarias de este espacio que queremos desarrollar. Entonces aquí hay varios primeros elementos que nos permiten dimensionar el por qué queremos hacer planificación. Entonces, en ese sentido, y para mirar más panorámicamente el programa, el problema es que hay dos dimensiones. Y generalmente a veces uno hace una impresión, me dice, oye, no, este instrumento realmente no funciona bien, etc. Y es parte de la discusión que vamos a ir desarrollando. Porque hay dimensiones técnicas y políticas. Las dimensiones técnicas es las que vamos a tratar de discutir aquí, entregándoles herramientas para poder hacer y reforzar propuestas técnicas que sean robustas, con buenos diagnósticos, buena información, herramientas y aproximaciones que permitan delinear un buen diagnóstico, una buena propuesta de líneas de acción en distintos pilares, como ahí ustedes mencionaban, desde lo económico, desde lo sustentable, etcétera, pero también todo esto que está resumido en un plan de trabajo tiene una dimensión política, y esto es muy importante porque uno nunca termina de planificar y la planificación es dinámica y se va adaptando a las condiciones políticas de entorno y de avance, y de qué forma este instrumento se utiliza para justamente al grupo de pececitos o de actores clave que conforman este espacio, este territorio, ir avanzando con los distintos tomadores de decisiones, pero antes de eso, empoderar a la gente, a la apropiación. Luchemos todos juntos con un sentido de desarrollo turístico común. Eso es muy importante. Y en cierta medida tratar de romper ese sectorialismo, porque si hay un problema en la administración pública es que cada uno es muy estoico y hay poco relacionamiento. Hay muchas deficiencias de financiamiento, falta de coordinación interinstitucional entre los distintos estamentos públicos y más aún así privados. Y todo lo que tiene que referir al capital social, etcétera, dentro de cada uno de estos territorios. Entonces, ¿de qué forma poder consolidar estas propuestas técnicas y traspasarlas a los entes políticos para conseguir acuerdos público-privados para ir avanzando en el desarrollo de esa planificación? Es clave. No sé si tienen dudas o preguntas, comentarios, me pueden interrumpir en cualquier momento. Si no es así, sigo. ¿Qué es la planificación estratégica? Entonces, básicamente es una herramienta que permite gestionar y que por medio de un diagnóstico permite definir ciertas acciones que se ejecutan para un logro de un objetivo, ¿ya? Es decir, vamos con una bandera ahí como el monito empujando todos en una misma dirección. Es un proceso complejo porque tiene distintas dimensiones y sobre todo en términos turísticos, el desarrollo turístico demanda distintos sectores y lo hace muy complejo, pero que es de gran impacto y que demanda analizar, como les decía, la situación actual, viendo cuáles son los recursos disponibles, incluso pensando cómo ir sorteando las distintas vicisitudes del entorno, ya sean económicas, sean sociales, sean pandémicas, de todo tipo, y que son generalmente externos y algunas también internas. Pero la idea es ponernos de acuerdo, es cómo nos organizamos juntos para el logro de una visión. Esto es lo que yo quiero para mi destino, para mi comuna, para mi empresa, para mi desarrollo personal,
porque la planificación estratégica se puede hacer para una empresa, ustedes podrían aplicarla incluso en su vida y decir, miren, este es mi diagnóstico, esto hago bien, esto hago mal, esto lo puedo hacer de esta forma, consigo recursos, es multidimensional y se puede hacer de distintas formas. La planificación estratégica tiene distintas fases y se pueden implementar y parten generalmente por un diagnóstico actual, un diagnóstico en el cual nos permite dimensionar dónde estamos, cuál es la identidad organizacional, cuál es la identidad del territorio, cuáles son los elementos diferenciadores, qué es lo que queremos desarrollar. Eso es muy importante. El punto 3 es un análisis estratégico, es decir, o un diagnóstico estratégico que nos permite determinar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y sobre eso poder capturar las oportunidades, minimizar las amenazas y proponer objetivos estratégicos, que es el siguiente punto, para avanzar en conseguir esa visión de desarrollo. Y sobre esos objetivos hay distintas líneas de acción, es decir, actividades o acciones que son súper operativas y son bien plasmables, son bien prácticas. Algunas vinculadas a sueños y algunas desarrolladas o ya contempladas en algunos proyectos sectoriales, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas, que tiene algún proyecto específico de mejoramiento de alguna ruta o alguna capacitación o formación de capital humano que puede venir por un proyecto privado, por ejemplo, de algún sector. Hay múltiples dimensiones, pero finalmente hay acciones concretas que alimentan un objetivo y que permiten atacar básicamente el análisis estratégico. Y finalmente ese plan de acción, y que es algo que van a escuchar recurrentemente, tiene que estar apropiado, tiene que ser algo válido, que sea construido de una forma muy robusta, participativa, que no sea para venir a firmar un acta y decir participaste, check, sino que la co-construcción de todos estos elementos es algo muy importante, porque esa apropiación va a dar mucha fuerza a la ejecución de ese plan. Cuando uno hace planificación estratégica no termina cuando llega y termina con el documento después de varios meses de peleas, duchas, discusiones, es decir, lo logramos, aquí está el plan operativo, con acciones y con todo el diagnóstico súper robusto, sino que es ahí donde realmente empieza la pega de poder ejecutarlas y hacer un seguimiento de qué forma se están ejecutando cada una de esas acciones. En esta parte quise, y varios de ustedes tienen experiencia sobre el instrumento SOI, y quiero con esto más que nada plantear un ejemplo más amplio. Cada uno de estos detalles que les he estado hablando los vamos a ir profundizando. ¿Qué buscamos nosotros como profesores? Que ustedes tengan una mirada más amplia e integradora de elementos que son más técnicos y que después vamos a discutir desde la parte más de gestión y desde el entorno en el cual se da esta planificación y la ejecución, ¿ya? Pero este ejemplo de las zonas de interés turístico hablan de dos elementos bien importantes. Una que es la planificación estratégica, lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, que es la construcción de una visión. ¿Cómo nos vemos nosotros en 4, 10, 2, 5 años? El escenario temporal que nos definamos. Esta planificación estratégica tiene un elemento súper central. Si queremos trabajar en turismo, ¿cuáles son las dimensiones del desarrollo turístico? Y esos son los contenidos, los pilares o los componentes. ¿De qué forma comprendo el desarrollo turístico de un territorio y lo voy avanzando en términos, por ejemplo, de darle accesibilidad, infraestructura habilitante, porque si no hay infraestructura, no hay caminos, no hay accesos, no hay es más bien un recurso turístico o un área de muy bajo desarrollo que tenemos que en cierta medida ir desarrollándolo. Pero también tiene otro nivel, que es la calidad y el capital humano. Otra dimensión súper importante referente, por ejemplo, a las capacitaciones,
a la forma en la cual los distintos prestadores de servicios turísticos están en un territorio y se relacionan. De qué forma se promociona un territorio. Cuáles son los indicadores de sustentabilidad o acciones concretas respecto a sustentabilidad, como el manejo de residuos, entre otros, pero también el desarrollo de productos. Esos son los pilares típicos o componentes típicos de un desarrollo, de los contenidos que debería abordar un plan, tanto en el diagnóstico como en el desarrollo de acciones concretas. Y que, obviamente, cada una de esas acciones tenga responsables, fechas y plazos que permita hacer un seguimiento. Todo esto que estamos discutiendo aterriza en un espacio territorial. Puede ser una comuna, como es el PLADECO o el Plan de Desarrollo Comunal, o un PLADETUR, Plan de Desarrollo Turístico que manejan las comunas, pero en el caso particular de la SOI ataca parte de los destinos turísticos, es decir, como una zona muy acotada que tiene una focalización referente a dónde se concentra la oferta, dónde están las vías de acceso y la concentración de oferta. Aquí básicamente están conversando dos elementos de la planificación, estratégica, con todo lo que ven al lado izquierdo, y territorial en el lado derecho. Y esto conversa, porque, por ejemplo, en este caso de la SOI de Saltos del Laja, y que tiene una imagen ahí que es al lado derecho de planificación territorial de, entiendo que esa es Arica, la infraestructura, por ejemplo, las acciones de infraestructura que están contenidas en el plan de planificación estratégica aterrizan en un espacio que es, por ejemplo, el mejoramiento de la avenida principal, por ejemplo, o de la costanera. Entonces, hay un vínculo y una relación muy estrecha entre los dos elementos. Pero lo más importante de todo esto es que para darle vida a la planificación es que en general, ya sea territorial y estratégica, tiene que ser llevada a cabo por una gobernanza. Generalmente, y lo que se promociona es que sea público y privada. Pues a veces se ha hecho sectorialistamente, como por ejemplo, antes la SOIT, como instrumento nacieron en el año 79, habían SOIT y SEIT, la gobernanza era privada, es decir, un privado definía la visión, los objetivos, los distintos componentes y acciones, pero desde una visión privada. Y una mirada más holística donde estén los municipios, los distintos gremios del turismo, instituciones públicas, es súper necesario porque lo que busca este tipo de instrumentos es ponernos a discutir en un espacio todos aquellos que tenemos, en cierta medida, injerencia en ese espacio. Pero la gobernanza público-privada, quien gobierna y lleva, es la forma de organización de este plan, tiene que ser, en cierta medida, público-privada, tiene que ser clara y tiene que entregar las herramientas para poder seguir la ejecución de ese plan. Cuando uno mira, y aquí paso un poquito más rápido, quiero que vean esta parte referente a la planificación estratégica y obviamente esta planificación de la SOI tiene una línea de base turística de la oferta y la demanda. ¿Qué prestadores de servicios hay? ¿Qué recursos y atractivos hay que se ofertan? ¿Qué demanda y cuál es el perfil de los visitantes? Es súper importante. Esto va acompañado de una propuesta de delimitación territorial SOI, como les comenté, y hay un diagnóstico estratégico, que en el caso específico de la SOI es un análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero también hay la construcción, en base a ese diagnóstico, de una estrategia de desarrollo turístico que plantea una visión de desarrollo y que tiene estos componentes que ya antes les mencioné. Es bien importante tener esta mirada más amplia de lo que es la planificación estratégica como caso particular de la SOI, porque básicamente permite hacer un enfoque y una bajada desde lo más general a lo más particular, llegando a acciones concretas. Cuando yo les decía al comienzo, estas acciones tienen que tener responsable, ejecución, tiene que tener sueños, pero que tiene que tener un sentido de realidad, es súper importante, porque a lo que vamos caminando, finalmente,
es la ejecución de ese plan. Algunos elementos que les voy a comentar acá, por ejemplo, el diagnóstico estratégico. ¿Qué estamos haciendo bien? Esto es algo típico que se pedía en las evaluaciones de zonas de interés turístico y se preguntaba en las fichas. Y aquí hay un análisis FODA. Y es bien importante que ustedes entiendan que la robustez de este diagnóstico estratégico y la vinculación de este diagnóstico con las acciones, viceversa, que vaya y vuelva, es decir, estoy definiendo acciones que están respondiendo a este diagnóstico, es algo crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces en los análisis, miren, las dimensiones del análisis FODA tiene un análisis de origen interno, de fortalezas y debilidades. Esas no son del entorno, es interno, del destino que se está evaluando, ¿ya? Y las que son externas son básicamente las oportunidades y las amenazas, ¿ya? También hay elementos positivos como las fortalezas y las oportunidades y negativos como las debilidades y amenazas. La idea es que aquí se puedan ir listando y se pueda haciendo un diagnóstico estratégico de cuál es la situación del destino. Se puede hacer a nivel general de todo el destino en las distintas dimensiones o componentes, o tú podrías hacer un diagnóstico estratégico por pilar o por componente. Ejemplo, para el tema de infraestructura, hagamos un diagnóstico FODA. ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas? Para el tema de por ejemplo, capital humano. ¿Cuáles son las fortalezas? Y cada uno de esos análisis se pueden ir desarrollando por componente o a nivel macro, que toque los distintos componentes. Es algo súper importante. Las definiciones están ahí. Yo creo que gran parte de ustedes la han desarrollado, tienen experiencia. La vamos a entrar en profundidad. De nuevo, yo creo que en esta presentación tengan elementos más macros para dimensionar lo que significa planificación estratégica con el ejemplo particular de la SOI y permitir con el medio de ciertas herramientas poder llegar a diagnósticos que sean certeros. También existen otras modalidades que son los FODAs cruzados o la matriz FODA, y en ese sentido es lo mismo. Aquí se listan las principales fortalezas, las principales debilidades. De nuevo, las fortalezas son internas, las debilidades son internas, las oportunidades son externas y las amenazas son externas. Entonces, lo que hace uno aquí es listar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y hacer cruces entre ellas, preguntándose, en la estrategia de fortalezas y oportunidades, ¿de qué forma utilizamos las fortalezas para aprovechar las oportunidades? Es una matriz que permite relacionar de mejor forma el análisis estratégico. Otra forma, por ejemplo, es cuáles son las principales fortalezas y amenazas para usar las fortalezas y evitar las amenazas. Y así sucesivamente con las otras. Por ejemplo, las debilidades y oportunidades y las debilidades y amenazas. Eso permite ir delineando lo que nosotros, como diagnóstico estratégico, queremos llegar a la definición de objetivos y de líneas de acción o acciones súper particulares que permitan abordar estas debilidades y oportunidades y amenazas. Y finalmente, quiero mostrarle, de nuevo, en esta mirada panorámica, quiero mostrarle el producto final desde lo que es el documento. Que, por ejemplo, para el objetivo estratégico, generar bases para el fortalecimiento de la creación de una nueva oferta de experiencias para las distintas vocaciones de la SOI, hay una línea de acción propuesta, hay un plazo estimado, hay un responsable, hay un monto requerido, hay una fuente de financiamiento, hay un indicador, medios de verificación y el estado. Por ejemplo, ahí es súper exploratorio porque es una idea de proyecto, pero que bajo el diagnóstico estratégico le indica que es súper necesaria desarrollarla. Este es un producto que permite, cuando uno decíamos, y partíamos en el comienzo de la lámina, de qué forma
estas acciones se apropian, hace sentido al público y al privado, a los distintos actores, y hay un acuerdo en desarrollar cada una de esas actividades, pero más allá del acuerdo es de qué forma se hace seguimiento, en este caso, a Corfo, para que en el plazo del 2018 pueda dedicar recursos para la ejecución de esa línea de acción. Es súper concreto, pero en este caso está como una idea, pero la idea es que se pueda ir desarrollando. Eso es lo que tengo por acá hasta ahora para presentarles. Quiero abrir un poco el micrófono para ver si es que ustedes tienen dudas, preguntas, antes de pasar a la siguiente etapa. Les escucho. Parece que fui demasiado claro. Jaime. No, profe, tomando nota y analizando un poco el proceso, porque en el papel, la presentación, súper claro y súper bien, pero en la realidad cuesta bastante, sobre todo en la planificación. Nosotros acá como Destino Turístico Santa Bárbara en el Biobío nos ha costado muchísimo, sobre todo organizar a nuestros prestadores de servicios, dado que el Cernatur, uno de los puntos que pide es tener oferta dentro de los atractivos para poder la determinación de la zona, y el Estado también nos ayuda mucho, dado que gran parte del potencial natural el cual tenemos en turismo están intervenidos. El caso nuestro, por los cauces de agua, tenemos 9 ríos, pero eso también es una desventaja por la industria hídrica, a través también de la cordillera, los experimentos mineros, y todo eso nos limita cuando queremos normar nuestra actividad turística y llegar a tener esta planificación estratégica. Nosotros ya generamos toda esa investigación, ese estudio, y este año pretendemos, Dios mediante, presentar la solicitud a la subsecretaría para partir con este proceso. Y sobre todo el trabajo con la empresa privada cuesta organizarlo. Completamente de acuerdo contigo, Jaime, y yo creo que es parte de lo que queremos discutir. Aquí hay una dimensión, cuando tú viste la presentación al comienzo, hay una dimensión técnica y hay una dimensión política y de contexto, básicamente, que tú estás comentando. Aquí hay temas que son normativos, aquí hay temas presupuestarios, hay voluntades políticas, hay voluntades de alcaldes, de privados, de distintas dimensiones que lo hacen mucho más complejo. Este curso quiere abordar no solo las dimensiones técnicas, sino que nos sentemos a discutir y vamos a ir avanzando hacia lo que tú justamente comentas, que es este ecosistema en el cual se da esa planificación y de qué forma tenemos herramientas para poder, desde lo político, desde lo técnico, poder involucrar, poder convocar y poder convencer a los distintos tomadores de decisión. Para ello, a veces necesitas tener claridad y saber cuál es el marco normativo en el cual nos manejamos. Pero también no solo el marco normativo, sino que de las pertinencias de los distintos servicios, subsecretaría, qué es lo que le puedes pedir, cuáles son las fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la ley? La ley, por ejemplo, 20.423 de la ley de turismo establece que las SOIT van a ser sujetos de financiamiento y priorización, cosa que nunca ha funcionado. Entonces, ¿de qué forma esto, que tiene una dimensión técnica, aterriza en un ecosistema y podemos discutir en base a cómo aprovechar las distintas oportunidades, enfoques y experiencias que, ojo, ustedes ya tienen, pero que es bueno compartir para que en definitiva esto que es la planificación estratégica no quede guardado en el escritorio, no se sientan frustrados, sientan que hicieron la tremenda pega y que cuesta avanzar. Sin duda es un tremendo desafío y es muy frustrante. Los niveles de gestión que logran las gobernanzas son cercanas al 30% más o menos. Entonces es un tema súper desafiante, pero es algo que nos invita ahora a ir avanzando en el curso. A mí me interesa que ustedes, con ese sentimiento que tienen de pucha,
esta cuestión o este instrumento no sirve para ni una cuestión, en cierta medida tratemos de sacarle el jugo, porque en Chile hay varias cosas que faltan que mejoren, pero de nuevo, hay experiencias súper buenas en distintas regiones que son Sin duda. súper buenas de reconocer. No sé si hay Sí, alguien más que quiera comentar. Dime. incluso una de las motivaciones que tuve para tomar este diplomado fue precisamente en eso, dado que nosotros estamos en un periodo de buscar la planificación estratégica del destino, que queremos recibir al turista, pero no al turista masivo, sino que un turismo inteligente, producto de que queremos desarrollar nuestra actividad de forma sostenible. Y dentro de los puntos a desarrollar es a futuro contar con nuestra zona de interés turístico, porque sabemos que hoy día es el único instrumento que nos puede ayudar a fortalecer. Y dentro de este diplomado, con los demás compañeros hemos compartido durante el primer semestre sus experiencias también a los que ya tienen zona de interés turístico. Así que ha sido un momento bien enriquecedor. Sí, no, Jaime, aquí estamos todos para aprender. Y ustedes tienen harta experiencia también. Y la idea es que se generen estos espacios de discusión. No sé si hay alguien más que quiera comentar. José. Saludar al amigo Eh, Jaime nomás, que vino a aprender. Los conocemos, son de la misma región, así que eso. Bien, Así, José. estimado José. Bien, José, gracias. Y Yasmia también te quería comentar algo ahí. Sí, o sea, bajo la experiencia que nosotros tuvimos, que creemos que fue una buena experiencia, pero que todo es mejorable absolutamente y que el nivel de gestión, como decía el profesor, o de efectividad de los planes de acción bordea al 30-35% también es muy cierto, porque aquí no sé si me va a pasar a otras materias, igual voy a complementar un poco con lo que veíamos no recuerdo cuál de las clases, pero el tema de la superestructura turística y donde el turismo es un sector nuevo en la política nacional, en todo, a nivel ministerial, qué sé yo. La ley 20.423 es relativamente nueva, ¿cierto? O sea, hay leyes muy antiguas y muy pesadas, como la ley minera, con la que uno tiene que lidiar nomás. Y son procesos difíciles, yo entiendo muy bien a Jaime y a veces frustra a los más motivados del territorio. Entonces, es un proceso bien complejo y lento, pero que si el territorio, la gobernanza, sobre todo los privados, están motivados y con su visión de desarrollo clara, no hay máquina que les pase por encima. Yo creo que el empoderamiento aquí es clave y lo hemos vivido en la región de Aysén con las 3 SOIT, unas más empoderadas que otras y los logros, hay mucho por hacer todavía y cantidad de acciones que todavía están en el papel y que no han logrado ejecutarse, sin duda. Pero creo que es muy importante y valorable y rescatable que los procesos de construcción de gobernanzas sean lo más importante del proceso. Porque sí hay decisiones políticas, hay muchas otras cosas, hay una superestructura, hay montones de elementos que conjugar, pero el territorio y el empoderamiento de los privados, ojalá a través de una organización, en el caso nuestro entramos con el reglamento antiguo, entonces tuvimos que crear una corporación, se nos obligó en ese momento a crear una corporación, ¿cierto? En ese tiempo las corporaciones eran quienes postulaban la SOIC y era el brazo armado para ejecutar el plan de acción también. Entramos bajo ese reglamento y en el camino cambió el reglamento, que finalmente igual nos favoreció, por supuesto, pero quedó esa estructura. Y esa estructura le hemos sacado el jugo en la región de Aysén en las 3 corporaciones. Las municipalidades en unas se han hecho parte de estas corporaciones, en otras no, pero se ha trabajado de una manera bastante importante con los municipios y desde las agrupaciones de turismo, AG de turismo, comité, hasta o sea, organizaciones culturales, como que todo el mundo se ha ido involucrando a poco y nos queda mucho por hacer, o sea, nos queda mucha gente por involucrar, muchos gremios, otros sectores productivos que también es importante que se sientan parte. A lo mejor con la minería no transamos, pero sí tenemos que transar y tenemos que trabajar con la acuicultura, con, con la forestal y con todas las otras, con los otros sectores productivos. Eso. Cambio una consulta, disculpa que me meta aquí, yo estoy de oyente, ¿eh? Pero es que he escuchado con atención lo que dijo Jaime, lo que dijo también Jaime, José. Jaime, una pregunta, el proceso para llegar al plan de acción de las, bueno, nosotros vamos a ir transicionando hacia la construcción precisamente de planes de acción, etcétera, pero este proceso de llegar al plan de acción fue mediado probablemente por un proceso de planificación estratégica. Cuando tú miras eso y luego hoy día miras el documento, plan, ¿cierto? Plan de acción, previamente tal,
Es evidente que es letra muerta. ¿Cómo han lidiado ustedes con eso? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es la evaluación que tienen respecto de eso? Probablemente quienes trabajan en el municipio se encuentran también con la misma frustración a la hora de mirar un Pladetur o incluso un Pladeco, que sienten que como son documentos indicativos, finalmente terminan siendo un documento más guardado en el escritorio. Entonces, la experiencia de la SOI que tú mencionas, ¿cómo han lidiado con eso? ¿Cuál es la evaluación que haces? Sí. O sea, yo coincido en que hay bastante de los planes de guía letra muerta, porque las acciones que están ahí en el tiempo se van priorizando por los territorios y se van como trabajando, o muchas veces la acción es muy genérica en el plan y tú te basas en eso para poder ejecutar a la regional, del gobierno regional o del PETRA, del Programa Estratégico de Turismo, que estamos trabajando bastante acá en iniciativas más pequeñitas. Pero nuestra base o nuestro fundamento es que es parte del plan de acción, no cualquier plan de acción, un plan de acción que se construyó de manera participativa, con 20.000 reuniones, con 20.000 talleres, con 80 personas trabajando en ese plan, en cada reunión. Entonces, eso tiene un peso que, claro, hay muchas de las acciones, como tú bien dices, que son letra muerta que probablemente nunca las vamos a ejecutar, porque hay mucho en los planes que es también corazón de los que participaron. ¿Me perdieron? No, te escuchamos súper bien. Ah, porque yo los veía como detenida la pantalla, entonces dije, chuta, capaz se me fue la señal. Pero Escuchamos. eso, que nos sirve de base. O sea, independiente de que a lo mejor todas las acciones, o sea, claramente todas las acciones no se pueden ejecutar, es prácticamente imposible, sí nos sirve de base para ejecutar muchas de las acciones que son necesarias en el territorio. Y hay otras que fueron puro corazón, como el Chelenco Navegable, por ejemplo, y que claro, algo se ha hecho, pero que sabemos que es poco factible en el periodo en el que estamos, en que hay un montón de otros problemas de conectividad que tal vez son mucho más importantes. Parece que me voy a quedar sin señal aquí. Pero es buena cosa lo que planteas, porque en el fondo uno podría ser mucho más crítico. Yo he visto documentos que no son más que una declaración de buenas intenciones y quedó ahí. Y probablemente la clave, un poco lo que ha planteado Aldo también acá, tiene que ver con que finalmente el capital social y el compromiso de los actores, que probablemente se explican por el origen también del plan, es condescendiente con el hecho de que haya mayor presión social por ejecutar las acciones. O sea, el rol que tienen los privados, por ejemplo, que puedan tener los municipios en empujar con un plan de acción que sea validado, pero que además esté empoderado, hace una diferencia brutal entre un caso y el otro, pues garantizar que no haya esta letra muerta. De todas maneras, comentarles que son procesos de maduración. Estos, estos procesos de planificación, los instrumentos, y sobre todo cuando hay un componente social de involucramiento público-privado, son procesos de maduración, de encontrarse, de discutir, y eso los lleva al comienzo, al inicio, a pedir mucho, de pedir, pidamos, total, pedir no hay engaño. El tema es que cuando los evalúan, y los evalúan, si no es Cernatur, el Comité de Ministros, Ceremi, etcétera, hay una frustración muy grande porque la ejecución es demasiado baja y lo que ha pasado al momento de reformular los planes es que ahí dicen ya, vamos por algo lograble, vamos por estos próximos 5 años, por ejemplo, con acciones súper concretas y vamos a priorizar. El tema de la priorización de las acciones es algo bien determinante y lo que más importante, y lo mencionó Jamia, la gobernanza y la forma en que se ejecuta ese plan y se le da vida es algo muy importante. El por qué nacen las SOI o que son demandas particulares dentro de destinos turísticos es algo bien importante, porque eso le da vida a cómo en definitiva se va desarrollando esto. Pero bueno, ustedes tienen harta experiencia, estamos compartiendo aquí distintas visiones, etcétera, y esto es un poco el tenor de lo que nosotros queremos desarrollar en este tipo de cursos, que les podamos entregar herramientas metodológicas, técnicas, pero también una discusión de un sentido de prioridad. Y con esto termino, una recomendación muy importante es tener a la vista los distintos instrumentos de planificación. ¿Cuál es el respaldo que tiene cada uno de ellos? ¿De qué forma se pueden conseguir recursos? ¿Cuán complejo es? ¿Y de qué forma yo puedo ir apalancando o desarrollando cosas? Es que la SOI, a mi modo personal, haciendo clases de ordenamiento territorial, trabajando en temas de conservación y de turismo,
creo que no siendo un elemento muy, o sea, tiene hartas críticas la SOI, es un instrumento que te permite ser construido desde las bases y ser reconocido por un comité de ministros del turismo que le puede dar fuerza y en cierta medida reconocimiento. Efectivamente, en Aysén es un trabajo social y mucho empoderamiento que yo no he visto en el momento que yo estuve a cargo de las zonas de interés turístico a nivel nacional, no las vi. Por ejemplo, Magallanes era una de las pocas regiones que no tenía SOI, pensando en que tenían Torres del Paine u otros destinos bastante importantes, no tenía, y han ido ayudando en estos destinos más saturados a ir controlando a diversificar la oferta y atacar algunas externalidades negativas. Pero con eso yo me quedo, esta es la presentación que yo les tengo ahora viene César, pero no se queden atorados, la idea es que podamos seguir desarrollando más estas ideas y vamos a tener más instancias de conversación como esta. César, te paso la posta. Dale. Entonces, ¿Hay algún otro comentario antes de pasar a lo que sigue? Sí, quería comentar José. los empresarios, porque finalmente la SOI Salto del Laja no estaría en pie si no fuera por los empresarios. Porque hasta la hora todavía vemos que los alcaldes nunca se han logrado poner de acuerdo, a pesar que han hecho todas las organizaciones que he querido generar. Pero créame que es la base la que seguimos presionando para que se dé cumplimiento en las líneas de acción de la SOI, ¿ya? Es más, nosotros tuvimos 6 antes y fue creada y postulada por la organización. Y antes de eso fuimos OGD, Organismo de Gestión de Destinos. Ya. Entonces hemos pasado muchos procesos y créame que si no hubiese sido por los mismos empresarios locales, hace mucho rato Salto Laja habría quedado sin SOI. Sí. Es así de simple, porque la última vez nosotros ya queríamos abandonar el proceso para dejar mal en pie a los mismos alcaldes que no habían gestionado técnicamente ninguno de los cumplimientos que a ellos les correspondían. ¿Ya? El resto de las organizaciones sí, pero en términos de infraestructura, de postulación, a un proyecto en sí, nunca lo hicieron. De hecho, se postuló el año pasado con un fondo, justamente con un fondo del SOI, que correspondía a algo de 50 y tanto, casi 60 millones de pesos, por un pequeño sendero inclusivo. Pero eso es todo lo que se ha hecho en muchos años en comparación a lo que le correspondía a las municipalidades, porque cada uno corresponde, usted bien lo definió en el organigrama de trabajo y en la carta CAM, que tiene que tener un SOI, las partes que les correspondían a ciertas institucionalidades funcionan, pero de repente cuando llegamos a, a organismos públicos, muchas veces las municipalidades, cuando no les interesa, la verdad, porque eso es la verdad, de Los Ángeles nosotros somos un apéndice, estamos a 30 kilómetros, igual que Cabrero, a otros 30 kilómetros, y eso cuesta hacerlos entender que dependemos un sector súper importante y la economía depende del turismo, y eso no lo entienden. eso es bien importante lo que tú comentas porque muchas solicitudes de SOI son más bien, cuando son impulsadas desde los gobiernos locales, municipios, es más bien con un fin electoral. Es decir, están buscando votos y quieren que se declare, van al corte de la cinta y de ahí nunca más se ven, ¿cachai? Eso es algo típico. Pero las motivaciones y quienes empujan el carrito, es difícil que sean varios. Generalmente son algunos. Y esas personalidades o esas motivaciones es algo que tenemos que identificar, pero por eso hay que tener cierto conocimiento respecto de lo que significa la figura, porque hay un tema de expectativas también. Y el manejo de las expectativas de la figura y de lo que se pueda lograr es algo importante al momento de convocar a los actores y al momento de mantenerlos motivados para que esto siga funcionando. Eso. O sea, yo creo que Jamia lo dejó bien en evidencia, y José también lo plantea, el rol de los privados es crítico, porque en el fondo el negocio también, de que el destino esté bien gestionado, el hecho de que un plan de acción se ejecute, finalmente lo que hace también es crear agua en la piscina para que el negocio turístico también prospere.
Y por lo tanto la evidencia es clara respecto del rol que tienen los privados. Los municipios también tienen un rol y aquí hay que también hacer, yo creo que para hacer justo una diferenciación entre quien lidera la discusión política desde el municipio y quien está en la discusión más bien técnica, aunque no son elementos excluyentes. Hay de todos los municipios, pues. Hay gente hay departamentos, unidades, direcciones, algunos dependen de un departamento dentro de la MUNI, otros dependen de otro, y es una cuestión que es bien compleja, la verdad. Yo siento que la gente que está en el ámbito municipal, desde lo técnico, le toca lidiar con eso también, entendiendo los desafíos que eso implica. Yo creo que esa es una mirada también necesaria. Bien. Sin No duda, hay más. ahí está el gran desafío. Nosotros hicimos un análisis, en realidad encargamos un análisis, no lo condujimos nosotros, fue con una ONG que se llama Regenera, para Patagonia, y los datos eran bien interesantes cuando uno miraba los niveles de gestión del turismo desde los municipios, porque si bien es cierto, por no decir todos los municipios de Patagonia se declaran municipios turísticos, la verdad es que lo que ocurría adentro en términos no solo de capacidades, sino que de financiamiento, de condiciones para hacer el trabajo, eran súper precarias. Entonces, por un lado, en lo político está la declaración de que esto es un municipio turístico y el turismo es importante, pero eso no se condice necesariamente con las capacidades adentro del municipio. Pero estas discusiones no son unidimensionales. O sea, en el fondo también creo que lo planteó Jasmine en algún minuto, cuando el municipio se enfrenta a múltiples requerimientos con recursos que son limitados, es altamente probable que el primero en irse cortado, entre comillas, pidiendo disculpas por la expresión, es el turismo. Entonces ahí hay una dualidad en el discurso que yo creo que no ha cambiado en el tiempo y que siento que post pandemia lo poco avanzado probablemente se estancó. Y hay una discusión que precisamente parte de la discusión respecto de cómo se aborda la planificación de los destinos. Bien, entonces voy a continuar yo, porque hasta ahora, ¿dónde está la presentación? Ahí te como. Porque hasta ahora hemos abordado, entonces, haciendo precisamente esta discusión respecto de lo que nos convoca en este módulo del diplomado y de este curso, ¿cierto? Hemos hablado de qué significa planificar, hemos hablado de que esa expresión de qué significa planificar tiene una expresión, ¿cierto?, en lo que llamamos la planificación estratégica, que es un poco también lo que estuvo discutiendo Aldo, pero volviendo a traer esta discusión hacia el ámbito de este curso. La pregunta es, bueno, conducimos planificación estratégica, pero ¿para qué planificamos? ¿Por qué planificamos? Y no solo eso, sino que qué concretamente es lo que planificamos. Y aquí me gustaría abrir un poquito la discusión hacia ustedes. ¿Qué planificamos? Esta aparece una. Nos viene más abajo. Sí. ¿Qué planificamos? ¿Quién se tira con alguna idea? Breve, 2 palabras. Imagen territorial. Planificamos el territorio, ya, perfecto. Gracias, Sebastián. ¿Qué más planificamos? Cri, están todos cansados por eso, ¿eh? ¿Qué planificamos? Planificamos en turismo. ¿Qué planificamos en turismo? Lo mencionamos un poco los pilares. Nos vamos a dirigir, a qué turistas los vamos a dirigir por el tipo de destino que tenemos. Puede ser un Ya, turismo masivo, puede ser un turismo sustentable, hay diferentes tipos de turismo y eso hay que ya, planificarlo. perfecto. Planificamos algo que no sé quién habló. ¿Quién era la persona que habló? Porque no estoy mirando aquí la pantalla del... José Sanzano. José, perfecto. Mencionaste, José, que efectivamente lo que planificamos es el destino. Es el destino turístico lo que planificamos y todo lo que está inmerso dentro de lo que llamamos destino. Y la pregunta entonces es,
¿qué vamos a entender por un destino? Porque uno puede pensar en un destino como un territorio que tiene límites administrativos, uno puede pensar en un destino, vale decir un municipio, uno puede pensar en un destino que es una región. Por ejemplo, no es común, o sea, no es poco común ver en el metro de Santiago, visita la región de Aysén, visita Valparaíso, la región de Valparaíso, visita la región de Coquimbo, y ahí entonces uno diría, bueno, el destino es la región de Coquimbo. O en realidad no es difícil ver en el extranjero una campaña turística diciendo Visit Chile. Entonces ahí el destino es el país. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a entender para estos efectos por un destino? Y vamos a empezar entonces entendiendo que tenemos clara la mirada de la planificación. Lo que tenemos que hacer ahora es pensar en la planificación del turismo en los destinos turísticos, ¿cierto? Eso es lo que nos convoca. Como dice esta lámina, hablamos de planificar un destino particularmente y hablamos de un destino en particular primero como una unidad. Aquí lo llama entidad, yo me quedo con la palabra unidad. Es un conjunto que tiene elementos que une, ¿cierto? Un territorio. Es un territorio que tiene un común denominador que nosotros muchas veces conocemos como atractivos, como recursos, un capital social, con una planta turística que tiene una superestructura, que tiene una forma de funcionar, pero en la práctica hablamos de una unidad, de un espacio del territorio, ¿cierto? Pero también uno puede entender, como también creo que lo dijo José, un destino, si uno lo mira desde lo geográfico, es un territorio, pero no necesariamente se condice con lo que un turista podría entender como un destino. Para un turista, un destino no es el municipio de Revibáñez. Para un turista, el destino no es la región de Coquimbo. Para un turista, en realidad, el destino es más bien determinado por su experiencia de viaje en un espacio geográfico que trasciende los espacios que hemos discutido. O sea, ¿qué pasa si alguien visita la región de Coquimbo y la región de Valparaíso, justo en el límite norte y en el límite sur de las dos regiones? ¿Estarían dos destinos o estaríamos hablando de un territorio que es interregional, que para la mente de la persona constituye el destino? Por lo tanto, desde lo geográfico uno puede entender que es una unidad territorial, desde lo vivencial uno puede entender que es la conceptualización que hacen las personas respecto de los lugares que visitan. Como dice la lámina, un destino turístico podría entonces, a la luz de lo que les acabo de mencionar, tener o no tener ciertos límites que están determinados por los límites administrativos del territorio. Y yo creo que es un error cuando, y lamentablemente los instrumentos de planificación a veces obligan a concentrarse en espacios geográficos determinados por límites administrativos, pero creo que es un graso error entender la planificación del desarrollo turístico en virtud de dónde se acaba una comuna o dónde comienza la otra. Evidentemente esto está determinado por cuestiones presupuestarias, intereses, etcétera, pero en la medida que logremos entender y avanzar en una mirada más integral, lo más probable es que podamos generar unidades que conocemos como destinos que sean muchísimo mejor gestionadas y en consecuencia tengan también mayor impacto en la experiencia global de las personas. Desde el punto de vista conceptual, aquí lo que estamos mirando es otra definición de qué es un producto, ¿cierto? Ahí hay dos autores que dicen que se trata de una amalgama, ¿cierto? Un mosaico de productos y servicios que están ofrecidos a las personas, a los consumidores, y que esos productos y servicios están en un territorio en particular, ¿cierto? Que está delimitado y que, de nuevo, estos productos y estos servicios son un común denominador, son todos más o menos similares en términos de estar empaquetados en un territorio geográfico. Entonces, cuando uno mira la lámina en la parte inferior derecha, se encuentra con esta aproximación de Barrado-Timón, que es una de las más probablemente aceptadas, que dice que en realidad el destino turístico es el cruce de dos cuestiones que están en lo sectorial por un lado, pero que también están en lo territorial. O sea, está en el ámbito del turismo y está en el ámbito del territorio geográfico, ¿ok? Entonces dice que, por ejemplo, los recursos turísticos y los atractivos, entendiendo los atractivos como aquellos recursos que fueron puestos en valor, ¿cierto?
La planta turística con el alojamiento, ¿cierto? El equipamiento, la infraestructura, los espacios, ¿cierto? De recreación y la percepción de las personas, estos elementos que están aquí en el área donde se interceptan estos dos círculos, corresponden o están presentes en los dos lados. Yo los pillo en la planificación sectorial del turismo, pero también los pillo en el territorio sin que ese territorio yo lo llame turístico. Y por lo tanto, al cruzarse estos dos elementos en lo sectorial con lo territorial, ahí converge lo que uno debiera entonces entender como un destino turístico, de nuevo, en estos elementos situados en un espacio geográfico. Acá existe un clúster, una aproximación de clúster de un artículo de Vera del 2002 que lo que dice, más bien aplicado a la región de Aysén, que en el fondo un destino no está determinado por esto que yo les acabo de decir, sino que está determinado por la potencialidad del área, vale decir, por el común denominador que yo les menciono, y que en este caso es la naturaleza como eje principal del viaje de las personas a un territorio, en este caso Aysén. Y por lo tanto, dice este autor, que la naturaleza, que es el común denominador, es el determinante para promover la articulación entre el gobierno, la comunidad, los gremios, las universidades, las empresas, y todos ellos en su conjunto constituyen entonces la aproximación a entender lo que es un destino turístico. Son aproximaciones muy diferentes, a mí me queda particularmente más cómoda la de Barrado Timón, ¿cierto?, junto con las que plantean Peirce y Bujalis en la parte de arriba de esta lámina, sin perder de vista de nuevo, un mosaico es un puzzle, ¿cierto?, con muchos componentes donde hay productos y servicios, ¿cierto?, que se ofrecen a los turistas y que están emplazados en un territorio. Cuando hablamos de productos, no se olviden productos turísticos, estamos hablando de la existencia de recursos, atractivos, acceso, etc. Entonces, luego Cernatur nos habla básicamente de que estos destinos, y este es un documento del colega Humberto Rivas, ¿cierto?, que preparó para Cernatur en el 2016, nos plantea que existen elementos que uno podría identificar en un destino. Y esto está muy en sintonía con lo que yo les acabo de mencionar respecto de la definición. Están aquellos de carácter tangible, que son los que podemos mirar, y están aquellos que no son tangibles, que están más bien construidos y entregados a los turistas desde el inconsciente, desde lo colectivo, desde aquellas cosas que yo no puedo palpar, pero que son parte de esta agregación de valor de los componentes al territorio. Entonces, entre los tangibles nos encontramos de nuevo con los atractivos naturales, culturales, ¿cierto? Atractivos, insisto, que significa que un recurso fue puesto en valor para su uso, ahí hablamos de un atractivo, con infraestructura y equipamiento que permita no solo tener esa cascada bonita, por ejemplo, o tener esa playa preciosa en la zona central, sino que exista desarrollo tal que una persona pueda llegar al lugar, desarrollar actividades de manera cómoda, estar, comer, dormir, etc. Por lo tanto, tiene infraestructura y equipamiento y tiene instalaciones que permiten entonces que exista efectivamente una experiencia turística asociada a ese atractivo. Con esto retransmito algo que es bastante lógico y que probablemente lo han escuchado muchas veces, pero que es necesario seguir reforzando. Este país tiene una cantidad de recursos turísticos brutalmente grandes, sobre todo asociados a naturaleza, cultura, etc. Y quiero hacer la distinción porque agregar un pasamano, por ejemplo, o agregar un portal de acceso a un lugar no es sinónimo de agregación de valor necesariamente, para que nos movamos y transicionemos desde el recurso turístico al atractivo que es el que va a soportar o contener la experiencia. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos en avanzar cuando uno habla de planificación de los destinos, hay que hacer esfuerzos en avanzar hacia justamente la puesta en valor efectiva de estos recursos para que se conviertan en atractivos turísticos que promuevan, ¿cierto?, la visitación. Están los servicios turísticos, como les mencionaba recién, y un elemento fundamental que es el personal en contacto, el recurso humano que en el fondo entrega el servicio. Todos estos cuatro elementos que son tangibles finalmente son los que constituyen, ¿cierto?, los elementos propios de la experiencia turística. Pero estos elementos que son tangibles están acompañados también de aquellos que son intangibles. Y la imagen es fundamental. Y aquí lo plantea como el logo, pero yo creo que va mucho más allá del logo. Cuando uno habla de Patagonia,
inmediatamente existe una construcción mental respecto de qué es Patagonia. Cuando uno habla del norte grande o el norte chico, exactamente ocurre lo mismo. Uno se imagina el desierto de Atacama, por ejemplo. Cuando uno habla del Chile central o del litoral central, inmediatamente se viene a la mente la construcción del imaginario colectivo. Por eso la imagen, que para mí es más allá del logo, es una cuestión fundamental para poder definir qué es un destino. Porque bajo esa lógica, yo podría decir entonces que Patagonia es un destino, no la región de Aysén o la región de Magallanes o Torres del Paine. Entonces, la imagen es una cuestión esencial, pero la imagen está acotada y determinada además por la identidad local. O sea, eso nos permite ir haciendo un embudo para ir acotando estos territorios, porque si bien es cierto, Patagonia en el inconsciente colectivo es una sola, la identidad local varía fundamentalmente, no solo entre regiones, sino también dentro de las mismas regiones. Y yo no quiero sonar cargante con Patagonia, lo hago porque estoy trabajando en este minuto más en ese territorio, pero la identidad local de Chelenco es probablemente muy distinta. Chelenco es la zona del lago General Carrera, es muy distinta a la identidad local en términos de la percepción, la construcción de la imagen, etcétera, que puede existir en torno a Puyuhuapi y Puerto Signes, que son comunidades más costeras. Por lo tanto, uno empieza con estos elementos a ir afinando como el ojo para ir definiendo, bueno, en mi caso, ¿dónde está el destino? ¿Ok? La información y la entrega de información, ¿cierto? Y la seguridad, evidentemente, son elementos intangibles y hoy más que nunca tienen este último, seguridad, una relevancia fundamental para poder configurar también y planificar un destino. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuál es el destino? Pues si miramos la zona central, ¿es Algarrobo? ¿Es el Quisco? ¿Es el Tabo? ¿Es Cartagena? A lo mejor es Algarrobo con el Quisco una sola unidad, el Tabo es otra, o a lo mejor Cartagena por aparte. Porque cuando uno habla con los municipios, cada municipio se entiende per se como un destino, o es al revés, en realidad es el litoral central, y cuando uno mira la imagen de marca, cuando uno mira el mapa, incluso cómo se conectan las rutas y empieza a entender cómo se desplaza la gente, cómo se emplaza el desarrollo del turismo, se encuentra con que en realidad se habla de las playas del litoral central. Y en consecuencia, el destino uno diría, bueno, es el litoral y sus playas, no Algarrobo per se, el Quisco per se, el Tabo per se. Entonces, ahí hay una cuestión a la que mirar y echarle mano. Este documento, no sé si lo han visto, lo podemos compartir también, es un documento que elaboró la Subsecretaría de Turismo el año 2018, donde se identificaron destinos turísticos de Chile, que están definidos por la Subsecretaría, cuyos límites en términos de delimitar cuál es el área geográfica del destino y su intensidad de uso, ¿cierto? O sea, sus niveles de desarrollo turístico asociados al uso turístico están medidos mediante un conjunto de indicadores y criterios que permiten determinar, ¿cierto?, aquellos que están más congestionados o menos congestionados que otros. Entonces, más allá de entrar todavía a mirar los niveles de intensidad de uso, me quiero quedar en esta lámina para entender que hay un ejercicio hecho desde la Subsecretaría por definir, ¿cierto?, qué es un destino. Y para estos efectos, Aldo, tú trabajabas en ese tiempo en la Subsecretaría, estabas todavía casi saliendo, pero para estos efectos tengo la sensación de que hay una coincidencia entre comprender el destino turístico según esta aproximación y la SOI. Si uno mira Chelenco, por ejemplo, el destino Chelenco es muy similar al destino de la SOI, como está configurada la SOI. En parte. Entonces, aquí de nuevo, lo que nos da cuenta de esto es que hay una definición formal, pero uno podría cuestionarla en función de los elementos que he venido planteando también recién. ¿Ok? Volviendo a esta mirada conceptual, no sé si hay alguna consulta o algún comentario antes de seguir con esto. ¿O voy muy rápido, voy muy lento? ¿Todo bien de por arriba? Nos están escuchando, ¿cierto? O se fueron se fueron a dormir. Sí, lo estamos escuchando, profesor. No, Sí, estamos profesor, estamos escuchando. Ya, buenísimo. Yo si estuviera en mis clases, Ángela fue alumna mía, pero si yo estuviera en mis clases yo les tiro lápices a mis estudiantes, pero con cariño, ¿eh? Aquí les voy a tirar una mano cuando los vea.
Les tiro a veces con cariño, pero se los tiro para También tiraba más de yoga. que tiraba más de yo. Pero no para que Más de despierten, sino yoga. que era para que pasen adelante y nos expliquen a todo el curso. Anyway, eso es solo para ver si estaban poniéndome atención. Ya, volvemos a la aproximación conceptual. ¿Cómo estamos en el tiempo? Sí, nos pidieron, se quedan 14 minutos. Ya, ok. Entonces, voy a insistir con que primero es un espacio físico, un espacio geográfico que incluye productos como los servicios de apoyo, los atractivos, los recursos turísticos, que tienen límites físicos, pero que también se cruzan con límites administrativos que van a determinar la forma en cómo se gestionan. Vamos a transicionar hacia el tema de la gestión. Que estos límites además generan imágenes y percepciones, ¿cierto?, en la mente de las personas, de los turistas, que van en su conjunto a definir cuán competitivo puede ser un destino en el mercado, ¿cierto? Que van esta sumatoria de definir un límite físico cruzado por lo administrativo para definir el nivel de gestión, la imagen que hagan las personas y cómo se perciben las personas, van a definir a la larga cuán competitivo va a ser este destino en el mercado. Que los destinos incorporan, ¿cierto?, por supuesto, a múltiples actores, evidentemente la comunidad local, ¿cierto?, que puede ser parte de destinos más grandes, no necesariamente estar concentrado todo en un lugar. Y acá, evidentemente, el sector privado tiene un rol fundamental, ¿cierto? Y que pueden estar emplazados en cualquier escala. Esto determina, la escala es la que va a determinar en el fondo qué es lo que vamos a entender como un destino. Si es un país completo, como dije al comienzo de mi presentación, si es una región, si es una isla, o es incluso un pueblo o una villa, ¿cierto? O más bien un centro, ¿ok? Por lo tanto, lo que ocurre es que finalmente la experiencia y la forma en cómo se aproxima al destino está o van a estar determinadas o van a estar modeladas fundamentalmente, como dice ahí, por los atractivos, por las facilidades públicas, privadas, son instalaciones, equipamientos, por la accesibilidad al espacio, por los recursos humanos, por la imagen que genere el destino y por supuesto por factores determinantes que no son menores como los precios. ¿Ok? Estaba en mente ahí, ¿qué significa? Entonces, si abordamos, aquí voy a Dejar de compartirlo, ¿no? dejar de compartir. Ahí. Entonces, si estamos hablando de planificar los destinos, ¿cierto? Dijimos que hay que planificar destinos. La pregunta es, entonces, ¿planificar para qué? ¿Y para qué vamos a planificar los destinos? Alguien dijo por ahí, para poder llegar a los mercados que queremos llegar, para que el desarrollo de la oferta sea más apropiada, para que ese desarrollo se sitúe en función de nuestros mercados prioritarios, para garantizar la agregación de valor, para hacernos más competitivos, y todos esos elementos a la larga constituyen lo que llamamos elementos propios de la gestión. Por lo tanto, empezamos a cruzar tres elementos. Planificación en turismo a nivel de los destinos, ¿cierto? Para la gestión de los destinos. Y hacia eso vamos a transicionar. Creo que ya algunos contestaron, de hecho, la pregunta que estaba en el Menti. Déjame ver aquí si está. Cuando uno se pregunta, entonces, ¿qué significa gestionar los destinos? Por ahí nos dicen analizar, organizar, ordenar territorialmente el territorio o el espacio, orientar la toma de decisiones, organizar a los actores, planificación y desarrollo, ordenar un destino, son todos elementos que, como bien plantean ustedes acá, son efectivamente temas propios de la gestión de los destinos, ¿cierto? Voy a volver aquí a mi cámara. Pero todo esto que ustedes plantean, en realidad, tienen una mirada sistemática. Cuando uno habla de gestionar un destino, efectivamente buscamos alcanzar todo lo que ustedes plantearon aquí en sus ideas. Pero se organiza, ese es el elemento central. La planificación se organiza para que
sistemáticamente y de manera estructurada yo me pueda hacer cargo de los elementos que ustedes acaban de plantear. Y por eso, entonces, existen funciones para la gestión. O sea, ¿cuál es el rol que tienen los actores para gestionar los destinos? Existen estructuras de gestión, o sea, cómo me organizo en el destino para llevar a cabo esas funciones. Y existen, además de eso, figuras junto con estas estructuras de gobernabilidad que permiten que tanto los actores vinculados al territorio como las funciones asignadas puedan ser llevadas a cabo de manera tal que logre precisamente abordar lo que ustedes plantearon en su idea. Y sobre ese tema, sobre la gestión de los destinos, entonces es de lo que vamos a hablar la próxima sesión. Queridas y queridos, se abre entonces la sesión, los últimos 6 minutitos para que me digan, cuéntenme, tengan comentarios, consultas, preguntas, catarsis. Profesor, me José, pareció interesante el mapita que mostró con la subdivisión que tiene hecha la Cernatur, porque hay que tener súper claro eh, la organización o la gestión de un destino dependiendo de si es urbano, si es rural, si es lacustre, porque son superficies distintas y son necesidades distintas. Yo entiendo a Jaime Sangüesa, para su sector, tal vez el terreno es más acotado, pero las condiciones son distintas y siempre hacemos la diferencia. Hay que hacer mucho la diferencia entre el turismo de playa, que es masivo, no tiene nada que ver con el turismo sustentable de lo que está pretendiendo llegar a ser Jaime allá en su sector. Entonces son diferencias muy que muchas veces no se toman en cuenta, sobre todo por algunas entidades públicas, que eso es súper importante, porque creen que hacer turismo es traer gente y poner gente a vender cositas de souvenir que no tiene nada que ver con hacer turismo. O sea, es parte efectivamente, de sí, claro. Y lo eso. que tú planteas, José, es precisamente lo que hemos dicho respecto de que el objetivo estratégico que yo planteo para el desarrollo es el que va a determinar la discusión, incluida, y ese objetivo estratégico se construye con los elementos del destino que hemos planteado. ¿Te fijas? Entonces, la mirada de desarrollo que queremos tiene que estar mediada, por ejemplo, por factores como la mirada de lo local, de qué es lo que quiere finalmente el residente. Pero la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde vamos a entender lo local? Por eso la importancia de mirar el territorio en tanto es un espacio geográfico. Jaime, Así es. No, bueno, acompañando a José ahí sabemos de que tenemos un gran desafío en el valle, a través de los Saltos del Laja, yo acá en la cordillera. Siempre hemos tratado ahí de poder apoyarnos, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene hoy día la región del Biobío. Uno de los puntos también a destacar de nuestra zona es que nosotros éramos una región bastante grande, con un potencial enorme cuando teníamos Ñuble, con los nevados de Chillán, pero estaba todo focalizado en Termas de Chillán. Y la claro, provincia de Biobío siempre fue dejada de lado, y los Altos del Laja, una de las postales más fotografiadas a nivel nacional, con la mayor cantidad de camping en Chile, y no se le echó mano. A Santa Bárbara tampoco, teniendo ahí la cuenca del río Biobío y toda la antesala a lo alto del Biobío. Y hoy día estamos todavía en esa búsqueda, al menos nosotros como comuna y destino lo tenemos clarito, pero el ámbito del gobierno regional, Sannatur, falta que pueda encajar dentro de la idea de la proyección, como bien dice José, de un turismo más sostenible, y que no seguro, se encaje de lo que se generaba generalmente, algo más masivo a nuestros destinos, y sobre todo cuidando la identidad seguro que para sí. evitar la fobia turística. Seguro que sí, ese es un tremendo tema. ¿Eh? Vamos a también movernos hacia allá. Jaime y José, gracias. Me gustaría, tenemos que cerrar la sesión, necesitan 5 minutos para poder respirar ustedes de pantalla también, pero me gustaría para la próxima semana también entender qué pasa en otros municipios, qué pasa, por ejemplo, creo que María Astudillo es de Viña, también qué pasa ahí, la Gisien, que está, no está en municipio, ella está en el privado, también cómo lo ven, la Ángela,
¿Cómo lo ves tú también, Ángela? Yo creo que vayan también pensando para ir discutiendo la próxima semana. Nos vamos a ir moviendo hacia gestión de destinos para ya ir transicionando directamente a la planificación con instrumentos de planificación y con estrategias de planificación. Tenemos que dejarlo hasta acá, son las 7:56, tienen 4 minutitos para respirar de la pantalla y pasar a la próxima sesión. Así es que, como siempre, muchísimas gracias de mi lado. Esta sesión la inició Aldo y creo que es Aldo el que la tiene que cerrar. No, gracias nomás. Espero les haya servido y sigamos avanzando en la discusión. Gracias también por las opiniones. Vamos a compartir los documentos, pero que nos manden los listados, por favor. Voy a volver a hablar con... Creo que me lo mandó ayer, capaz que sea yo el que esté aquí fuera de... Vamos a compartir los documentos. Nos vemos. Bueno, Chao, chao. profesores, muchas gracias. Profe, Muy gracias, bien. profesores. Que estén bien, Chao, gracias. profesores. Chau, chau. Gracias.